Pasaremos al siguiente punto de nuestro programa, que es la proclamación de la palabra, la lectura divina. Ahora se nos anuncia en el boletín, es en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Vamos a leerlo juntos de manera alternada. Capítulo 23, versículos del 4 al 20. Si gustan ponerse en pie. Voy a dar lectura al primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 22. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tenían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Seba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus manos. Asimismo profanó a Tofel, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había dedicado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado de esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria.
y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Hasta el 22, ¿no? Así está el 22. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel Y de todos los reyes de Judá. Amén. Ahora respondamos a lo que hemos escuchado con el libro número 44. Libro número 44, libro santo por Dios inspirado, de la segunda parte de las Sagradas Escrituras. Así estemos atentos para escuchar el mensaje de este día. Como ustedes pueden ver en su boletín, en el marco de las celebraciones por la Reforma, hemos hecho un paréntesis en nuestros sermones que se predican cada semana, y hoy en este mes de celebración, con motivo del mes de la Reforma, se estarán republicando mensajes relacionados precisamente con esta celebración. Y hoy escucharemos el mensaje de la Reforma inconclusa con nuestro pastor Misael Custodio Villa. Vamos, hermanos, a buscar en la Escritura, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, que es el pasaje paralelo que también narra los eventos que hemos leído en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. De este capítulo vamos a leer los versículos 19 al 27. 19 al 27 de Segunda de Crónicas 34. Vamos a leer, hermanos, alternadamente.
dice la palabra del Señor. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Elías y a Hilcán, hijo de Safán, y a Tob, hijo de Recaía, y a Safán el escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías, hijo del rey, fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jacas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Amén. Bendito y soberano Dios, te alabamos, Señor, porque has abierto tu boca para hablarnos. Has enviado a tus profetas para anunciar tu palabra, tu voluntad, Señor, para nosotros. Ahora, habiendo leído, Señor, tu palabra, rogamos también obres en nosotros, en nuestro corazón, de manera que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores, Señor, de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Como ha sido anunciado por nuestro hermano Gonzalo, hacemos un paréntesis en la temática, digamos, que estábamos llevando en la predicación de la palabra para celebrar el que estamos llegando a un año más de la reforma religiosa del siglo XVI. ¿Cuántos años estamos celebrando este año? No, hay varias ofertas. ¿No? 506 años. Este año cumplimos 506 años de la reforma, de la cual hemos estado estudiando también en la escuela dominical. Nosotros tenemos no tantos años, como iglesia apenas hemos celebrado 28 en agosto pasado. Sin embargo, detrás de nosotros, en esa historia, en esa herencia en la cual nuestros padres nos colocaron, pues pertenecemos a esta historia que en este año, el 31 de octubre, se celebran los primeros 506 años de este movimiento reformador, de donde hemos surgido las iglesias que hoy se identifican como iglesias reformadas o iglesias presbiterianas en todo el mundo. Eso nos hace que estemos, como dice el doctor Gordon Speinman en su introducción a su libro de Teología Reformacional, al referirse al hacer teología, él dice que pertenecemos a una venerable tradición.
Nosotros, como iglesia, evidentemente también pertenecemos a esa venerable tradición en el correcto sentido del término. Es decir, hemos recibido por transmisión de nuestros padres una fe, una doctrina que nos identifica. Nuestros padres, en el temor del Señor y en respuesta obediente, se preocuparon por heredarnos una fe cristiana, una fe que fuera fiel a las Escrituras. Esto es lo que desde el principio sucedió. En el siglo XVI, con aquel acto que probablemente por el mismo Lutero no avisoraba todo lo que se desglosaría a partir de ese sencillo acto de clavar 95 tesis o propuestas sobre las indulgencias, no avisoraba todo lo que a partir de ahí sucedería. Pero nuestro Dios sí, porque la reforma de su iglesia es de Él. Porque Lutero y todos los personajes que nos son familiares en la historia de la reforma son, como dijo el Señor mismo del apóstol Pablo, instrumento útil me es este. Estos han sido instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios y por medio de ellos ha reformado a su iglesia, que estaba en ese momento contaminada de doctrinas extrañas, de tradiciones que nada tenían que ver con la Escritura, de costumbres que nada hacían justicia al principio de santidad de su iglesia. Dios usó a aquellos hermanos que respondieron también en obediencia para volver a la iglesia a sus fundamentos, como lo leemos también en el caso de Josías y el descubrimiento de la ley de Dios. La iglesia del siglo XVI, como la descubrieron nuestros hermanos por la regla de la Escritura, había sido deformada a través de los siglos con doctrinas extrañas, con formas de adoración extrañas y también con un estilo de vida que, como hemos dicho, no tenía nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. En la celebración de este aniversario, hermanos, no queremos sino dar relevancia al hecho de que hemos sido preparados para la reforma en nuestros tiempos. Ciertamente pertenecemos a esa tradición y nos identificamos como reformados o como parte de la iglesia reformada. Pero a veces este término transmite la idea de que ya hemos logrado o ya arribamos o ya se ha completado la reforma. Y nosotros lo único que hemos sido es sumados a esta iglesia que se identifica de esta manera. Pero ya somos una iglesia reformada. Como dice un escritor no hace mucho, parece que ese término de reformado es un término triunfalista, que nos da una idea un tanto diferente del verdadero sentido de ser reformado. Conociendo la historia, como ha sido para la iglesia, hermanos, insistentemente en los años anteriores, sobre conocer nuestras raíces, sobre conocer por qué somos reformados, lo cual ha significado entonces un conocimiento de la historia, de manera que hemos conocido a varios personajes de aquellos hermanos a quienes Dios usó para reformar a su iglesia.
algunos más conocidos que otros, pero a lo largo de los años hemos conocido de ellos y de la obra que hicieron en su responder a Dios en obediencia para traer de vuelta a las Escrituras y ponerlas en el centro de la vida de su iglesia. Pero, ¿de qué sirve conocer la historia? ¿Para qué conocer la historia? Bueno, en primera instancia conocemos la historia para saber quiénes somos. Y en segundo lugar, el conocer para qué estamos. Pertenecer a la tradición reformada no solamente es una cuestión de mirar al pasado, de establecer nuestro vínculo con el origen de este término y de esta doctrina conocida como doctrina reformada, sino también implica un compromiso de que nosotros, siendo reformados, también tenemos una responsabilidad reformadora. Porque la reforma que ha comenzado en el siglo XVI no ha concluido. Somos herederos y por lo tanto en esta celebración del 506 aniversario queremos poner énfasis en esto, hermanos, en el tema general que nos ocupará en esta ocasión, que es llamarnos a la reforma que nos toca a nosotros, la reforma a la cual somos llamados nosotros, como pertenecientes a esta tradición del ser o llamarnos reformados. Y eso comienza con la pregunta, hermanos, de ¿qué tan reformados somos? ¿O qué tan reformado se considera usted que es? Porque puede haber una incongruencia, que nos llamemos reformados, pero que en realidad no lo seamos. Que solo usemos un nombre que no significa más que eso, ser un nombre, pero no significa una transformación profunda, radical, con un impacto profundo también en el contexto en el cual vivimos. Cuando hemos revisado la historia, cuando hemos visto, por ejemplo, el siglo XVI y a personajes como Martín Lutero, como el mismo Juan Calvino, o Guillermo Farel, o Ulrico Zwinglio, y otros hermanos, y no solo a ellos, sino a todos aquellos que con ellos predicaron la palabra y trajeron esa reforma, miramos en ellos la pasión con la cual respondieron, la convicción con la cual lucharon y la manera en que ellos transformaron el mundo. Y eso no era nuevo, porque esto sucedió también antes en la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica fue una iglesia que con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma respuesta, también cambió el mundo. Pero miramos con tristeza cómo esa pasión se acaba, ese compromiso se termina, y una vez más el mundo influye a la iglesia, y en lugar de que la iglesia transforme al mundo, el mundo transforma a la iglesia. Por eso la pregunta para nosotros, hermanos, ¿cuál es la reforma que a nosotros nos toca? ¿O no hay reforma que hacer? ¿O no hay nada que se necesite reformar? ¿Ya todo está perfecto? Habrá que simple y sencillamente, hermanos, mirar nuestro entorno, mirarnos a nosotros mismos. Si estamos con esa misma pasión
con esa misma entrega, con esa misma respuesta, ¿o no? Somos los cristianos en este siglo XXI una influencia poderosa en el contexto en el cual vivimos, o nos hemos vuelto pasivos y nos hemos amoldado al contexto en el cual vivimos. Y nuestra vida cristiana se reduce solamente a los momentos cúlticos, a los momentos eclesiásticos. Y aún a veces en ello expresamos poca pasión por el Señor. Por ejemplo, hemos estado constantemente afirmando la necesidad de la observancia del Señor, porque ese es un mandamiento. Porque el cuarto mandamiento, dice el Señor, y es un mandamiento, y tiene la fuerza de una ley. Y dice el Señor: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu buey, ni tu asno. Pero cuando vemos la observancia del día del Señor hoy, incluso por los cristianos, ¿cuán desatendido es ese principio? Que parece que no tenemos ningún problema en disponer del día del Señor para cualquier otro asunto, menos para el día de adoración al Señor. En el trabajo, ¿cuál es nuestra influencia en el ámbito laboral? ¿Se ha sentido en nuestro contexto el impulso de una visión del trabajo cristiana? Tenemos liderazgos culturales, hermanos, también. Simplemente hay que mirarnos en la tarea, en la profesión que cada uno tiene del Señor. Pero son nuestros liderazgos culturales realmente liderazgos que van guiando a la cultura en la cual vivimos, o nuestras vocaciones simplemente son un modo de ganarnos el pan cotidiano. Estos son simplemente algunos temas que pueden darnos unos síntomas de cómo estamos nosotros hoy, el pueblo del Señor, el pueblo reformado, que viene de esta herencia reformada, pero que no vemos la reforma que nos corresponde realizar. Somos llamados, hermanos, a tomar nuestro lugar en la reforma, porque cada generación debe tomar su lugar para continuar con la reforma que nuestros padres iniciaron, volviendo a las Escrituras. Miramos, por ejemplo, hermanos, el texto del capítulo 22 de Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, capítulo 34. Si queremos ser realmente reformados y ser una influencia reformadora, ¿cuál es la clave? La clave solo es una. ¿Cuándo Josías comenzó la reforma? Con el hallazgo del libro de las Escrituras. El secreto de la reforma, si se puede decir así, es este. O el motor de la reforma es esta, la palabra de Dios. Nos dice el texto que hemos leído que se estaban haciendo reparaciones en la casa de Jehová, en el templo de Jehová, ¿no?
reparaciones, trabajos de pintura, de mantenimiento. Y sucede que entre todo ese trabajo, alguien encuentra, y esto suena un poquito extraño, porque se sorprende de encontrar la ley de Dios. Cuando, ¿quién debería estar más familiarizado con la ley de Dios? Los israelitas. Si los israelitas son el pueblo del pacto, ¿cuál es el vínculo del pacto? La ley de Dios. Cuando el Señor llevó a Israel a Sinaí, saliendo de Egipto, ¿qué sucedió en el monte Sinaí? Que Dios le dio la ley al pueblo, a su pueblo, porque la ley es el principio fundamental para la vida de su pueblo. Por eso podemos decir que Israel es el pueblo del libro, como también nosotros. ¿Dónde está nuestra base más fundamental para desarrollar nuestra vida? Ahí está. Esa es la piedra de toque. Así que la escritura no debe ser terreno extraño para nosotros, sino debe ser el principio fundamental para nuestra vida. Cuando Josías escuchó lo que estaba escrito en ese libro, rasgó sus vestiduras, cayó en arrepentimiento, porque entonces descubrió que sus padres y el pueblo estaban cometiendo pecado, porque el pecado solo puede descubrirse a la luz de las Escrituras, no de otra manera. Cuando miramos las Escrituras, entonces, como sucedió aquí, dice el versículo 21 de 2 de Crónicas 34, dijo el rey: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque en razón de lo que estaba escrito ahí, dice: grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hemos visto por la historia que en el siglo XVI, ¿quiénes son los que menos conocían de las Escrituras? Entonces la iglesia estaba viviendo de meras tradiciones, de meras costumbres, porque eran antiquísimas. Lo que nos da vida, lo que es el principio de nuestra existencia como iglesia, es la palabra del Señor. Porque ahí está todo lo que debemos hacer. Debemos vivir en conformidad con esa palabra de nuestro Señor. Entonces, una reforma inicia y se mantiene solo en la fidelidad a la palabra. Y la iglesia cristiana es llamada a ello. Y solo puede entonces iniciar y mantenerse siendo fieles a esa palabra. Entonces miramos cómo el descubrimiento de esa palabra, la palabra del pacto, fue el motor de los cambios que se dieron. Porque no es que la iglesia debería ajustarse a las preferencias de Lutero o a las intenciones de Calvino o a los pareceres de Zwingli o de quien fuera. No, la iglesia tiene que ir transformándose, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Debe ir conformándose ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y por lo tanto la pregunta es: ¿qué tanto, hermanos, nosotros nos estamos conformando? Porque hemos sido llamados para ser reformados.
Tenemos costumbres que no son cristianas, tenemos pensamientos que no son cristianos, tenemos ideas que no son cristianas, tenemos filosofías que no son cristianas. Y en eso es en lo que tenemos que ser reformados. Nuestra vida tiene que ser moldeada por la palabra del Señor. Así que la reforma comienza primero con la reforma de nosotros. Muchas personas quieren cambiar el mundo. Dicen, el mundo tiene muchos problemas, el mundo tiene muchos errores, y entonces hay que cambiar las cosas. Pero ¿cómo comienzas cambiando la sociedad? ¿Cómo comienzas para cambiar la sociedad? La sociedad solo cambia cuando cambian sus integrantes. El mundo cambió con la iglesia apostólica porque había consistencia. Porque todos aquellos que venían al Señor Jesucristo eran transformados, eran reformados en su vida. En el siglo XVI estamos viendo lo mismo. Hay una reformación de la vida de las personas, como hemos visto esta mañana en la escuela dominical, iniciando por cambiar la doctrina, las verdades de la Escritura, que moldean en nosotros una cosmovisión, que nos dan una visión escritural de todas las cosas. Y una cosmovisión funciona como una brújula en nuestra vida. Una cosmovisión es la que guía nuestras decisiones, nuestros caminos, nuestros proyectos, nuestros propósitos, de manera que eso es lo que estaba en principio. Dice Segunda de Reyes, versículo 25 del capítulo 23 de Josías, y de las reformas que impulsó Josías. Todo comenzó aquí. ¿Alguien que tenga el versículo, hermanos? Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ese es el principio de la fe reformada, o decir, ese es el principio de la vida cristiana. Los cristianos que impactan su mundo, que impactan la sociedad, ¿quiénes son? ¿Qué dice el texto? Hablando de Josías, se convirtió a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, y esas palabras, ¿a qué les recuerdan? El resumen de la ley, el principio de la ley. El Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es este: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es decir, con todo tu ser. Ese es lo que se necesita. Una reforma, eso es lo que necesita. A lo largo de la historia, los cristianos hemos caído a veces en mero formalismo. Somos cristianos porque eso es lo que hemos recibido. Es para nosotros una mera tradición, una mera pertenencia a una historia. Pero la reforma comienza con personas que se convierten a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Primero. Y segundo, ¿cuál es la norma de su vida? Allí mismo en el texto. Conforme a toda la ley de Moisés. ¿Por qué? Miren, hermanos, porque no se puede decir yo soy cristiano y hacer a un lado la ley. Ser cristiano no es una cuestión de sentimiento, de emoción. Sino
verdadera entrega, de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y teniendo como principio normativo la ley de Dios. Ese es el secreto de la fuerza cristiana. Es en ese principio donde la iglesia cristiana se expresa y da honor a Dios. Y eso, hermanos, tiene que ser de generación en generación. En cada época, en cada generación, la palabra direccional es el motor correcto que mueve a la iglesia para volverse a Dios. Es para nosotros y ha de ser para nuestros hijos, y ha de ser para los hijos de nuestros hijos. Dice popularmente que a veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse. La reforma llegó, pero la reforma no es estática. La iglesia necesita transformarse a sí mismo, a sí misma, como los cristianos necesitamos transformarnos para poder transformar en derredor de nosotros. Como vemos en el libro que hemos leído, tanto de Segunda de Crónicas como de Segunda de Reyes, ¿qué sucedió después de que murió Josías? Y terrible, porque la destrucción viene casi enseguida, de lo que hemos estado leyendo en Jeremías y en el libro de las Lamentaciones. Esa destrucción vino a causa de la desobediencia del pueblo del Señor. Así que, hermanos, no hemos terminado con la reforma, con el volvernos a las Escrituras y mantenernos en las Escrituras, comenzar con ellas y permanecer con fidelidad a ellas. Eso es lo que necesitamos. Ese es el principio fundamental. En segundo lugar, porque debemos mirar lo que algunos han llamado el método paulino. A los primeros cristianos no los persiguieron por ser simplemente otro grupo de adoradores de una religión novedosa en aquellos tiempos. Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, en Atenas había un altar al Dios no conocido, del cual se tomó el apóstol Pablo para hablarle a los atenienses e iniciar su exposición del Evangelio a aquellos varones que le llamaron para escucharle. A los cristianos los persiguieron por ser consistentes en su vida. A los que creyeron al Evangelio, en todas las epístolas del apóstol Pablo vemos, no solamente les caracterizaba la afirmación de una doctrina, sino el cambio visible en su forma de vivir. En las exposiciones del apóstol Pablo, por ejemplo, miramos, en primera instancia, la exposición de la doctrina y enseguida la aplicación práctica de esa doctrina. Leamos, por ejemplo, Efesios o Colosenses o Filipenses y vamos a ver la insistencia del apóstol Pablo en decirle a los hermanos en Cristo: andad en novedad de vida. Porque la doctrina cristiana no es para ser una afirmación abstracta, una repetición meramente vocal de un dicho u otro, sino el principio fundamental para transformar nuestra vida. ¿Y quién de nosotros, hermanos, aunque tenga 10 años o 15 años o 20 años o 30 años de conocer el Evangelio, quién puede levantar la mano y decir: ya alcancé el desarrollo pleno de lo que significa ser de Cristo? El único que alcanza
la perfección, ya dejó este mundo. Es en el momento que partimos de este mundo. Entre tanto, todos estamos en constante reformación de nuestras vidas, estamos aprendiendo a ser de Cristo. Ciertamente, hermanos, en un sentido se puede decir, ya soy cristiano, porque esto en primera instancia significa pertenencia, ya soy de Cristo. Pero también podemos decir, estoy aprendiendo a ser de Cristo, estoy aprendiendo a ser cristiano. Mi vida está en transformación, está siendo moldeada por el alfarero. Entonces ninguno puede de nosotros sentirse ya satisfecho. De hecho, hermanos, entre más conoce uno de la palabra del Señor, ¿qué es lo que nota? Que falta mucho más. Entre más conocemos la voluntad de Dios, más pequeños nos vemos a nosotros mismos. Necesitamos entonces caminar en esa dirección que nos señala la Escritura para ser transformados cada vez más. No podemos sentirnos satisfechos ni individualmente ni colectivamente. Así como el Evangelio provocó en aquellos hermanos un cambio radical, un cambio de raíz en sus corazones, aquello cambió toda su vida, que no dudaron en desafiar el status quo. Los cristianos desafiaron el mundo para transformarlo. Hoy en día parece que los cristianos hemos encontrado un lugar cómodo. Como si el mundo no necesitara transformación. Aunque la Escritura no nos dice en alguna parte específicamente que el apóstol tuviera un método en particular, lo que sí es palpable en el libro de los Hechos es que Pablo concentró su labor misionera en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque tenían una importancia cultural. El apóstol Pablo llevó a predicar el Evangelio a esos centros donde las ideas venían, donde la gente venía. A partir de eso, el Evangelio se divulgó más rápidamente a todos los territorios aledaños. Por ejemplo, la iglesia de Colosas no fue plantada por el apóstol Pablo, sin embargo sí tiene un origen paulino. ¿Quién comenzó la obra de la iglesia en Colosas? Un hermano de nombre Epafras. Epafras era nativo de Colosas. ¿Dónde escuchó el Evangelio? En Éfeso. Y fue el que llevó el Evangelio a Colosas. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses dice: hermanos, no dejamos de orar por ustedes desde el día que oímos de ustedes y oramos para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Vemos la importancia de los liderazgos culturales, porque estos hermanos no solamente llevaron el Evangelio, como hoy lo podemos denominar eclesiásticamente. Estos hermanos pregonaron el Evangelio que transformó las vidas, como hemos visto también hoy en la escuela dominical. La doctrina que se enseñó en las reuniones eclesiásticas transformó las vidas. ¿Y a dónde se transfirió? A la vida práctica, a la vida cotidiana. Así que no fue Lutero el que transformó toda la vida. ¿Quiénes lo hicieron?
¿Quiénes transformaron la familia? El matrimonio, la economía, la empresa, la política, el arte, la ciencia. Fueron las personas. Las personas que fueron transformadas por la palabra de Dios llevaron esos principios a sus vidas, a las labores que hacían cotidianamente. ¿Dónde perdimos el rumbo, hermanos? En el punto que nosotros no podemos hablar ahora particularmente de una economía cristiana. Y no es porque no haya economistas cristianos. ¿En dónde perdimos el punto de que no tengamos un partido político cristiano, no tengamos una presencia política cristiana? Y no es porque no haya políticos cristianos. Y podríamos ir así por todos los ámbitos. ¿Por qué hemos dejado de ser una fuerza cultural transformadora? Si, como se decía hace algunas décadas, Cristo es la respuesta. Este era un lema que identificaba a muchos cristianos, ¿no? Cristo es la respuesta. Pero como alguien les dijo, bueno, Cristo es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? ¿No? Debemos entonces nosotros llevar, hermanos, esa transformación. Miramos cuánto falta entonces por hacer. Trayendo un poco a colación lo que hemos estudiado en el libro de Josué. Una pregunta que hemos estado haciendo insistentemente es: ¿por qué nosotros no hemos sido la levadura que leuda toda la masa? ¿O por qué, como aquellos no pudieron conquistar varios territorios, por qué nosotros tampoco hemos podido conquistar, para la gloria de Dios, varios ámbitos de la vida cultural? Nuestros padres de la época apostólica conquistaron el mundo y dejaron una huella profunda en la cultura. No perfecta, por supuesto, pero sí una huella profunda en la vida de las naciones. Tenemos pues delante de nosotros, hermanos, una tarea enorme. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Pero cuando esa luz es inútil o la sal se vuelve inútil, cuando pierde su esencia. Un cristianismo que pierde su esencia, un cristianismo que pierde sus fundamentos, dice el Señor hablando de la sal, no sirve más sino para ser hollada por los hombres. O una luz que se pone debajo de un almud no tiene utilidad alguna. El Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Y para que una luz alumbre o se aproveche lo máximo, una luz, ¿dónde se pone? En un lugar alto, para que alumbre lo más posible. Entonces nosotros no debemos estar debajo de un almud. Debemos estar en donde sea visible, para que tomemos los liderazgos que corresponden, que el Señor ha dado. Las pautas para nuestra vida cotidiana, ¿de dónde las tomamos? ¿Quién dicta los parámetros que debemos seguir en nuestro vestir, en nuestro hablar, en nuestro jugar, en nuestro trabajar, en nuestro estudiar, etcétera? ¿Quién dicta los parámetros para todo ello?
el entorno en el cual vivimos? Evidentemente no, sino como dice el texto que hemos leído, que Josías se convirtió al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Y cuál se volvió el principio de su vida? La ley de Moisés. Para nuestro tiempo, hermanos, cierto, pertenecemos a una venerable tradición. Y en esa venerable tradición estamos cumpliendo 506 años en este año. Pero si nos comparamos con aquellos hombres, nuestros padres en la fe, ¿cómo nos vemos? Lo que heredamos de nuestros padres requiere que lo sigamos avanzando. Por eso uno de nuestros lemas también es: la iglesia reformada siempre se está reformando. De manera entonces, hermanos, la reforma no ha concluido. Pertenecemos a esta tradición que siempre busca fidelidad a las Escrituras, en cada época, en cada generación. Estamos aprendiendo a ser reformados. Estamos aprendiendo a ser como Cristo quiere que seamos. Debemos pues buscar con todo nuestro corazón aprender de la palabra los principios que deben dar forma a nuestra vida. Debemos aprender a vivir en concordancia con la ley de Dios, porque ahí está el secreto de la fuerza transformadora. Necesitamos ser perfeccionados, como también lo necesitan nuestros hijos. La reforma es un movimiento al que estamos comprometidos para mantener y para heredársela a nuestros hijos. La iglesia, es decir, nosotros, necesitamos ser reformados en nuestro pensar y en nuestro hacer. A menos que seamos formados por la palabra, no podremos, hermanos, ser agentes de cambio en la sociedad en la que vivimos. Es nuestro deber la reforma de esta generación. Y el principio fundamental es volvernos a la palabra más y más. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y bendiga su palabra para nuestra vida. Oramos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has mostrado, Señor, la verdad, y como dice el apóstol Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos has llamado, Señor, para ser edificados como iglesia, como cuerpo tuyo, como la humanidad, Señor, que se transforma por la palabra que tú, Señor, has pronunciado para nuestro bien. Señor, encausa nuestra vida siempre en términos de ello, como en tiempos de Josías, sea siempre, Señor, el apego a tu palabra, y ese sea el principio normativo, Señor, para dar continuidad, para dar seguimiento, para asegurarnos, Señor, de mantenernos en los principios que nuestros padres nos han enseñado, en los cuales, Señor, debemos ser instruidos. Oramos, Señor, por nosotros, por nuestra generación, por los desafíos que tenemos que enfrentar, Señor, para mostrarnos en esta generación cómo debemos hacerlo como hijos tuyos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.
llamado, una gran tarea, es un gran compromiso, es una gran lucha, pero el Señor no nos dejó solos, nos dejó a su Espíritu, nos dio a su Espíritu Santo. Espero que nosotros dependamos de Él y en Él confiemos y nos entreguemos. Vamos a ponernos en pie para responder a su palabra. Himno número 214, pronto la noche viene, de la 10ª parte de la Iglesia, su misión y servicio.